Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta radiofrecuencia rebelde del inframundo que está dentro de este maratón organizado por Levadura Encuentro de Cultura Comunitaria y el RULE Comunidad de Saberes. Dentro de este maratón Caminando con Freire. Estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Les quiero recordar también que este proyecto está apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales México en Escena Grupos Artísticos MEGA. Es para nosotros, para nosotras, todos los que conformamos estas radiofrecuencias, un momento muy gozoso para nosotros el día de hoy, siendo ya pasada la medianoche del 8 de octubre de 2021, tener la posibilidad de invocar a un pensador, a un gran maestro, que para muchos sigue representando una luz en nuestros caminos y en nuestros haceres. Estamos muy felices, muy contentos, muy gozosos. Así que vamos a empezar con esta invocación. Para ello necesitamos también de todos y todas y todos ustedes que nos están mirando, que están del otro lado de las pantallas ayudándonos con un like, para saber quiénes nos están guiando, porque también con sus nombres, si los pueden estar compartiendo, para nosotros va a ser muy, muy importante contar con ellos, pues será parte de esta invocación. Las radiofrecuencias rebeldes es un proyecto virtual nigromante que nos va a permitir traer a este plano al maestro Paulo Freire. Vamos a iniciar con la invocación. Si me pueden compartir los nombres de las personas que nos están mirando en este momento. ¿Hay alguien por ahí? Muy bien. Custodios del inframundo que se encuentran protegiendo las almas para que no atraviesen a este plano. Les pedimos que permitan darle salida a nuestro personaje del día de hoy, Paulo Freire, en esta radiofrecuencia rebelde del inframundo para poder charlar con él y podamos traer sus recuerdos, sus acciones, sus sentipensares sobre lo que vivió y le podamos compartir sobre lo que estamos viviendo también. Sabemos que el reglamento del más allá no permite los regresos a esta existencia. Sabremos sobre la caducidad de las almas, sobre el vencimiento de las estadías, pero te pedimos solo unos minutos de conversación con Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo
Freire. Asimismo, te hacemos el ofrecimiento de las almas que nos acompañan esta noche. Voy a nombrarlas a continuación. Y si me falta alguien por nombrar y que no hayamos nombrado, por favor pongan su nombre para poder sumarse a esta acción para traer al maestro Paulo Freire. Te ofrecemos las almas de Olín Coatl, de Lorena Jáuregui, de Omar Esquinca, Fausto Gijón, Ángel Rubio, Eugenia de Combi, Josué Cabrera, Carla Paola. Invocamos, maestro. Se empieza a sentir la presencia, se empieza a sentir esa vibración constante. ¿Será que lo habremos logrado? Maestro, maestro, manifiéstese, hágase saber a través de una señal. Denos una señal, maestro. Está aquí con nosotros, maestro. Tantos saberes, tantas luchas, tantos movimientos, tantas transformaciones han pasado para poder reencontrarnos esta noche. No es extraño, pero me siento en casa, me siento en casa, me siento como alguien que vuelve y no como alguien que llega. No, no es extraño, es hermoso. Maestro, la verdad es que estoy muy contento, estoy un tanto anonadado y gustoso de que una vez más se haya logrado el conjuro para tenerlo en este presente, maestro. La verdad es que es para mí un momento muy particular, porque además, pues usted también, hasta donde sé, había nacido el 19 de septiembre, yo soy del 14 de septiembre, Virgos los dos, soy fanático de usted, como usted puede ver, mire, yo así, lo tengo siempre presente, y bueno, quisiera también agradecer que usted se sienta parte de este momento y no sea algo extraño. Quisiera decirle que a través de estos avances tecnológicos que hemos tenido, a través de las pantallas, hay miles de personas que nos pueden observar y que evidentemente podrán escuchar su de viva voz o de muerta voz, en este caso, pues todo lo que nos tenga que compartir, maestro. También estoy muy feliz, estoy contento. Ya desde hace mucho tiempo, desde allá, desde el más allá, escucho sus voces, sus invocaciones, sus preguntas, sus esperanzas, sus saberes. Y ya me estaba emocionando desde hace mucho tiempo y quería poder estar aquí y poder compartir. Y dije, después de tantas invocaciones, ahora sí, esta es la buena y aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Pues para muchas cosas, maestro. Yo sé que hay muchas personas que seguramente en este momento nos estarán viendo, que lo conocen, que saben de sus postulados, pero a mí me gustaría empezar pues escuchándole. ¿Quién fue Paulo Freire? ¿Qué nos puede decir de usted? ¿Cómo se definiría a usted mismo, maestro? Y yo me defino como un desarrapado del mundo, constructor de sueños, de devenires, de transformaciones, pero no lo hice solo. Por eso me considero así, como un desarrapado, alguien que de repente estaba ahí, encontró el mundo y encontró a más personas, a más colectividades que hoy me tienen aquí. Sí, si les contara, a mí me dicen pedagogo, escritor, político, pensador, me dicen muchas cosas, incluso dicen que conceptualicé e impulsé un nuevo tipo de vínculo pedagógico, pero no lo hice solo. Sistematicé una serie de experiencias, de vidas, de saberes, y eso es lo que puse sobre la mesa para que con el tiempo pudiera fructificar toda esa enseñanza y ese aprendizaje. Nací allá
el 19 de septiembre, como bien lo dices, de 1921, en Recife, ciudad empobrecida al noreste brasileño. Y justo ahí, esa realidad y ese contexto me hizo mirar que había vidas, que valían menos. No sé ahora, pero imagino que aún siguen existiendo esas violencias, porque acá no tanto, acá uno duerme tranquilo, pero de repente te llaman y te invocan, pero eso no es querer traer a alguien a la fuerza, para nada. Me parece hermoso, me parece bellísimo, mágico poder venir aquí, invocarme, convocarnos, y aquí estoy. Ese es Freire. Muchas gracias, maestro. Y de la misma manera esperamos que esta conversación pues no sea solamente entre usted y yo, sino que las personas que están compartiendo a través de las pantallas con nosotros pues también nos hagan saber sus preguntas, sus comentarios, las cosas que siempre le quisieron preguntar a Freire, que le quisieron decir a Freire. Pues este es un muy buen momento. Mientras eso sucede, pues yo quisiera preguntarle, sobre estos conceptos de la hegemonía, la opresión, el oprimido, la deshumanización, la utopía. Son conceptos que le acompañaron en el transcurso de su vida, que ahora nosotros también retomamos estos conceptos, pero mi pregunta es, ¿cómo fueron avanzando dentro de esas etapas de trabajo? ¿Usted cree que siguen vigentes, que perdieron fuerza, que solamente son palabras que quedan ahí como un anacronismo más y que hay que buscar otras posibilidades? No sé, cómo fue evolucionando su trabajo a raíz de estos conceptos y que bueno, pues ahora también lo seguimos mencionando, ¿no? Tal vez un tanto manoseados, pero ¿qué opina usted de la vigencia, la pertinencia de seguir hablando de estos conceptos? En su momento eran, me atrapaban, me habitaban y era necesario nombrarlos. Y por eso es que, más bien, si yo te preguntara en este momento cómo te sientes, cómo miras el mundo ahora, sigue existiendo todo esto, sigue existiendo, siguen vulnerando las vidas, te darías cuenta entonces que hay vidas, como lo decía hace un momento, hay vidas que valen menos. En mis tiempos lo miré y lo viví. No cabe duda que todos estos conceptos están vigentes porque pareciera que incluso han construido una hegemonía de la opresión. Nos parece normal vulnerar nuestras vidas. Por eso es importante y necesario volver a aprender a escribir nuestra propia vida como autores, como testigos de nuestra historia. O sea, como decía Fiori cuando escribió el prefacio de la pedagogía del oprimido, biografiarse, darse existencia, historizarse. Haciendo eso, nos daremos cuenta cómo estos conceptos se siguen poniendo sobre la mesa porque sigue habiendo y siguen existiendo estas violencias estructurales. O no sé cómo esté ahora. Cuéntame un poco. Y bueno, desafortunadamente seguimos eh, tratando de erradicar estas estructuras sistémicas que se han venido reproduciendo de generación en generación. Sin embargo, pues mantenemos todavía esa esperanza y esa lucha y esa constancia para tratar de erradicarlos, pero sí, como bien dice, seguimos siendo permeados por todas estas violencias. Claro, porque justo por eso es necesario seguir reflexionando sobre el opresor y cómo nos ubican en el mundo, estas violencias que están ahí, que estructuran la vida, y reflexionar sobre esto será generar también autonomía. Maestro, me tiene usted embelesado y discúlpeme, yo sé que al final usted proponía que no había que tener así como estos ídolos, ¿no? O estos, una especie de caudillismos, pero pues al final yo estoy muy contento como lo están también las personas que nos están siguiendo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Luz Adriana Jauregui, a Carly Power y a Vicky Montoya. Saludos para ellas que nos están mirando en este momento. Y bueno, sigue la insistencia, ¿no? Que si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer,
pues háganosla llegar a través de las redes sociales por donde se está transmitiendo. Hablaba usted de autonomía, maestro. Por qué era la base era el fundamento de su pedagogía, ¿no? De, por qué la autonomía daba solidez a todos sus preceptos, ¿no? ¿En qué consistía este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue? Es importante identificarnos como sujetos políticos, es importante generar la necesidad de la liberación. Eso tenía que ver con la autonomía, mirarnos libres contra el dominio, contra el dominio no solo en la educación, sino en otros lugares como en lo político, en lo ético, en lo económico. Es necesario emancipar nuestras realidades, subvertir la realidad. Por eso, traer la voz es importante. Generar desde la autonomía y desde nuestros contextos la potencialidad liberadora y colectiva. Nos ubican y nos nombran. Es importante entender esas construcciones, pero no asumirlas. Es importante siempre ponerlas en la mesa, discutirlas, pero no asumirlas, porque nosotros podemos transformar el mundo y ubicarnos en donde nuestros sueños y nuestros deseos se construyan. Por eso la importancia de esta autonomía. Muchas gracias, maestro. En ese sentido, le cuento un poco que en las últimas décadas ha habido un boom por las escuelas privadas, por la privatización de la educación, por una forma de educación por competencias que se ha empezado, digamos, a institucionalizar en las distintas instituciones educativas. ¿Qué opinión le merece al respecto, maestro? Bueno, a considerar también que la educación popular de pronto ha sido un tanto o un mucho denostada. Me habían estado conjurando, pensando, imaginando durante este tiempo. Supe de esta pandemia y me preguntaban tantos educadores, me preguntaban tantas cosas que me gustaría también escucharles. ¿Cómo fue esa experiencia durante este tiempo? Tiene que ver con esto que me preguntas. ¿Qué pienso de la educación por competencias? No cabe duda que esas posturas podrían seguir dividiendo y ser un alimento a la opresión. La escuela debería representar una esperanza, debería representar la esperanza en realidad. Privatizar la educación es oprimir la relación dialógica entre educandos y educadores. Se afianza el panóptico de opresión otra vez y se estandariza un modelo innecesario. ¿Por qué innecesario? La educación en las escuelas tendría que ser un espacio de encuentro, aprender a vivir, aprender a encontrarnos, aprender a abrazarnos y también aprender cómo funciona, cómo funcionamos de manera social para criticarlo también y emanciparnos. La privatización de la educación y por competencias vuelve a poner jerarquías, nos oprime en una cárcel, nos encierra. Por eso es importante pensar otros modelos pedagógicos emancipadores y creadores de horizontes colectivos, para que el aula y la educación sea un acontecimiento, un acontecer que se construye con las vidas, juntas, juntos. La escuela se hace con la comunidad, para pensar habitares comunes. ¿Cómo lograr esos habitares comunes? Privatizar es definir la educación y la escuela. Yo pienso en la escuela como algo inacabado. Siempre está por pensarse y hacerse. Eso es lo que pienso, por eso les pregunto a los educadores, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo reinventaron el mundo? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo cuidaron el vínculo? ¿Cómo construyeron ese lugar para la subjetividad de los educandos? ¡Cuenten! Bueno, pues ahí está la invitación abierta para que compartan aquellos que están llevando procesos de enseñanza, pues cómo han empezado a generar esos procesos en estos contextos pandémicos tan complejos
Y mientras eso sucede, yo quisiera apuntar hacia un lugar en relación a su praxis, maestro. Eh, ¿Por qué decidió, si mal no recuerdo, eh, su práctica estaba enfocada sobre todo en la alfabetización? ¿Por qué la alfabetización y no otras etapas de la educación? En primera, como lo comentaba al inicio, nací en una comunidad empobrecida y después tuve contacto con otras comunidades en donde me di cuenta cómo el silencio, la cultura del silencio era importante para dominar los cuerpos, para dominar los territorios de las personas, incluso para dominar su subjetividad, sus deseos, sus sueños. Y me parecía que en la alfabetización estaba un acto revolucionario que subvertía la realidad con la conquista, subvertía la realidad de la conquista y de todo aquello que divide y normaliza esas condiciones de desigualdad. Para mí era importante descubrir desde sus entornos el silencio. ¿Quién silencia? ¿Cómo te silencian? Silenciar la lengua así como puede generar mundos y puede construir lugares, mundos. También puede ser un lugar para la dominación. Y entonces, eso es lo que estaba ocurriendo, silenciarlos, y me pareció importante ese lugar. Todo su ser y su historia estaba siendo dominado, si dominaban el silencio, si dominaban su silencio. Desde ese contexto, me propuse acompañar y enseñar desde sus propias palabras en ellos, y en ellos descubrían el mundo. Y no solamente lo descubrían, se cuestionaban, se daban cuenta de dónde estaban situados y decían, ¿qué han hecho? ¿En dónde nos han colocado? Ellos mismos descubrían con sus propias palabras de la manera en cómo habían nombrado el mundo o cómo se los habían nombrado. Y la forma de alfabetizar era cómo tomo el mundo también desde el lenguaje. Descubrían las violencias para dominarles, cómo los estaban dominando y no les permitían tener acceso a otras condiciones de vida. Se daban cuenta desde ahí. Por eso para mí era importante atacar ese silencio con la voz, con la posibilidad de contarse su propia vida y su propia historia y cuestionar y criticar su entorno y todas estas violencias estructurales. Muchas gracias, maestro. Hablando de estas violencias estructurales, perdóneme que sea tan metiche, ¿verdad? Pero, bueno, pues estuve ahí investigando un poquito y quisiera irme también un poquito a una cosa muy personal que, bueno, pues obviamente, si usted gusta contestarla, pues será bienvenido y si no, respetaremos también ese silencio, ¿no? Eh, yo sé que usted es o fue una persona melómana, ¿no? Una persona gustosa de la música y que estaba muy interesado en aprender música y que desafortunadamente tuvo que dejarlo, ¿no? ¿Usted atribuye este abandono de esa formación, esa profesionalización por estas estructuras sistémicas, es decir, por la violencia con las cuales de pronto las artes son enseñadas, por la hegemonía de quienes estructuran el cómo debe ser la enseñanza de las artes? ¿Usted lo atribuye a eso o tiene algo más? Sí, totalmente. Tiene mucho que ver. Como lo comentaba, el lugar y en el contexto en el que nací, no tenía mucho acceso a eso. Incluso mi papá, que era militar, mi madre, que era ama de casa, mis hermanos, que eran mayores, eso me permitía un poco poder acercarme a otras cosas, porque ellos trabajaban. Y entonces pude descubrir eso otro, pero las condiciones no me permitieron, me llevaron por otro lugar, me permitieron reflexionarlo por otro sitio. Por eso cuando me gusta hablar de cómo miro el futuro, cómo miraba el futuro, cómo miro el presente, me gusta hablar justo del recantar, recantar el mundo, redanzar el mundo. Eso me encanta, porque desde acá, es lo que me la paso haciendo. Todo está lleno de música, musicalidad que construye colectividad. Y entonces hay que hacer eso, hay que volver a cantarlo, hay que volver a encontrarnos con los demás. Y sí, totalmente, las condiciones de vida me llevaron por otros lugares. Por eso es
necesaria una pedagogía con el oprimido, no para el oprimido, aunque también necesitamos una respuesta del opresor. Aunque esto no retira esa necesidad de reflexionar sobre el opresor y en su posición, es importante seguir reflexionando sobre ello. Pero sí, totalmente, como lo decía hace un momento, las subjetividades son negadas y por lo tanto también todas las expresiones creativas son vulneradas y son desaparecidas. No creemos que existen incluso, o creemos o normalizamos que no tenemos acceso a ellas. Totalmente tiene que ver ese contexto en el que viví, pero ahora gozo y disfruto de la música eterna. Maestro, y irnos y seguir generando estas prácticas que nos llenan de gozo, aun cuando han sido vulneradas y violentadas, ¿no? Como lo comenta. Estimado Josué, como que se trabó algo y no alcancé a escuchar. A ver, creo que está habiendo interferencia, espero que no sea Algo, una cosa del más allá que... algo ¿Ahí me están escucha mejor, invocando. maestro? Algo invocaron. No, no te escuché. Sí, la pregunta es qué tenemos que hacer como para, qué es lo que recomienda para no esperar a morirnos y poder mantener estas prácticas que nos llenan de gozo y de vida durante... ¿Hay algo que hacer en contra de estas, algo podemos hacer en contra de estas opresiones que impiden que de pronto desarrollemos ciertas habilidades? ¿Usted cree que es viable? Sí, es importante pensar también ahora la reexistencia, como les decía, eso que escribieron tan bonito en el prólogo, ¿no? De qué forma reexistimos también, pero para reexistir es importante hacer esta reflexión en dónde estamos colocados, colocadas, dónde nos han ubicado, para poder decir, no, yo también transformo el mundo y tengo la capacidad de hacerlo, tengo la capacidad de cantarlo también. Y entonces, estas, toda esta subjetividad que ha sido encerrada, atorada, estará siempre saliendo en nuestros procesos educativos, éticos, pedagógicos, artísticos, estarán ahí, porque si no, entonces también estaremos replicando todas estas violencias otra vez, una y otra vez. Por eso es tan vigente y es triste, porque eso quiere decir que sigue siendo la hegemonía el oprimir. Qué lamentable, qué triste. Pues ahí queda en nosotros el levantarnos y luchar contra esa hegemonía y esa opresión. Maestro, si le parece bien, están llegando ya algunas preguntas. No sé si le parece bien contestar alguna mientras seguimos charlando y que, bueno, sigan llegando más preguntas. Tiene que ver un poco con algo que ya le había preguntado, pero está justo, pues, un poquito distinta, pues quisiera compartirle, dice Eugenia de Combi, quiero saber por qué cree que tantos espacios educativos siguen repitiendo modelos y estructuras sistémicas viejas y cuesta tanto que su pedagogía se haya implementado más masivamente, siendo que fue revolucionario su modo de pensar la enseñanza. Creo yo que no, como lo decía desde un principio, educar es también saber transitar lo político, es decir, todo lo que es lo que podemos organizarnos, cómo podemos organizar, cómo podemos eh, hacer evidente y poder colocar en la vida también otras formas de enseñanza. Por eso hablaba hace ratito que quizá estos modelos no son necesarios, porque no nos hemos puesto a pensar que la escuela puede ser un espacio distinto y diferente. Quizá la pandemia ahora les ha enseñado otras cosas. Quizá la pandemia ha dado otras posibilidades de reencuentro con lo verdadero. Creo que hace falta movernos de manera política, organizarnos también desde adentro, también desde las instituciones, no solamente
desde el impulso individual, sino también tener nuestros amigos, nuestros colectivos, de qué manera, si tengo por acá el educador que también se entusiasma con las ideas, con la idea de transformar. Creo que nos hace falta mucho la idea de colectividad, la idea de construir un habitar común también en la escuela, porque si no, seguimos replicando estos modelos que lo único que hacen es dividir. Y recuerden que la división siempre es el sustrato del opresor. Es importante entonces hacer estas mancuernas, unirnos, poder trabajar en colectivo, poder transformar esa escuela, esa idea de escuela y volverla a un lugar para el encuentro, un lugar para la comunidad, para pensar el mundo y criticarlo y transformarlo. Creo que hace falta mucho, nos hace falta mucho. Y hablando de la metodología, es una metodología que algo que me gusta de la idea de sistematizar, que fue en realidad lo que hice, fue poder unir todas estas aprendizajes y saberes de mucha gente que me acompañó y cómo todo esto potencia un aprendizaje que nos permite voltear hacia atrás y mirar lo que hemos aprendido, cómo lo aprendimos y qué queremos reaprender. Es importante entonces que estos modelos educativos sistematicen, critiquen lo que han estado construyendo y se darán cuenta que se han desvinculado. Por ahí alguien me escribió ahí a principios del 2020 que había por ahí fue una cosa así como de una oración que me hizo, no recuerdo, porque me llegan tantas cosas, así como una oración que decía que estaban planeando una nueva forma de construir la educación en México y que ahora sí por primera vez iban a mirar las comunidades, ¿no? Cómo la educación podía construirse desde la vinculación con el entorno, con los jóvenes, ¿no? Con los vecinos, con las vecinas y con las problemáticas que había en la comunidad cercana de esa escuela. Eso es lo que les dijeron, pero nunca hubo tal encuentro. Creo que fue por la pandemia, no lo sé, pero de entrada, después lo que se vino fue todo lo contrario a lo que ellos estaban proponiendo. Se desvinculó todo. La comunidad fue lo que menos querían ir, a lo que menos querían ir. Nos dejaron solos ante la pantalla. Maestro, quiero compartirle otros comentarios. Dice el Baester Gordillo, mira, está aquí con nosotros el Baester Gordillo, un personaje bastante desagradable. Cuéntame un poco. Y bueno, era un dirigente sindical que estaba ahí llena de corrupción y que bueno, pues manejaba el magisterio, pues ya sabe, intereses políticos cooptados y demás, ¿no? Bueno, dice, ay, por favor, señor, usted lo único que quiere generar en la población es que haya gente revoltosa e inconforme. Sus ideas no han permitido que el país salga adelante. Necesitamos más generaciones de empresarios para que este país sea del primer mundo, orden y progreso. Dice Maleni Miguel, saludos al espíritu del maestro, grandes enseñanzas nos ha dejado para repensar nuestras formas del compartir, del convivir y del reconocernos. Le pondré algo en mi ofrenda próximamente. Claro, ya estamos muy cerca del festejo de Día de Muertos que se realiza en México, maestro. Usted mencionaba la Y esa importancia Elba, del nombrar, ¿perdón? perdona, a esa Elba le hace falta un poco de dosis de revolución, de espíritu revolucionario, emancipatorio, no sé desde dónde me habla, pero bueno, Pues échale. ojalá tenga la posibilidad de acercarse a alguno de sus textos, maestro, esperando pues que abra un poquito la cabeza y los ojos. Mis mejores deseos para que eso pase y para que más personas que están con ciertos, pues sí, que manejan cierto poder, pues que estén un poquito más atentos a estas prácticas libertarias, ¿no? Tal vez podrían hacer algo. Quisiera retomar la pregunta, maestro, que en función de que usted menciona mucho el nombrarse, la emancipación de la voz, y
Recuerdo mucho una anécdota en donde usted decía y hablaba de la importancia de nombrar, particularmente estaba con un grupo de mujeres, ¿no? En donde empezó este cambio en usted de decir, claro, es necesario nombrarlas y no hablar siempre con un plural masculino, porque se supone que ya están integradas esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay está cada vez más presente este concepto del lenguaje inclusivo, en donde, bueno, hay personas que no se identifican con géneros y entonces por eso se empieza a usar la E, se empieza a mantener esta mención de lo femenino, lo masculino y quienes no se identifican y para integrar también a las personas que no se identifican con ninguno de estos géneros, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted? Porque bueno, ha habido mucho prurito que le causa a mucha gente, ¿no? Sobre todo a los hombres, que saltan de inmediato cuando escuchan hablar del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es la importancia de esta práctica, maestro? Me parece bellísimo en primera, me parece bellísimo. Y el recuerdo que traes ahorita, esa vez me quedé así sorprendido. Me di cuenta que todo el lenguaje estaba construido desde ahí, todo desde lo masculino. Y dije, no, ¿cómo nombramos el mundo? Entonces, es, es importante nombrarlo. Yo lo veo muy sencillo, es importante nombrar el mundo como queramos, nombrarnos como deseemos, nombrarnos como soñamos. Pero no solamente por eso, es importante preguntarnos, decirlo. Creo que al momento de poder utilizar el lenguaje de otra forma, estamos también desarticulando un chorro de violencias y un chorro de opresiones también en el lenguaje. Me encanta, me encanta, me encanta que hablemos del lenguaje. Es bellísimo, nómbrate como quieras, explícate el mundo de las formas que tú quieras. Nombre a ti misma, a ti misma, a ti mismo como tú desees. Es bellísimo lo que me dices. Qué bello escucharlo. Qué bello que por medio del lenguaje ahora nos estemos cuestionando tantas cosas y queramos desarticular toda esta opresión que se da en todos los lenguajes. Incluso muchos desaparecen. Es necesario transformarlo. Y eso nos va a llevar tiempo, pero hay que transformarlo. Maravilloso, bello. Estoy feliz, feliz. Qué gusto, maestro. Bueno, otra vez yo tal vez un poco impertinente, maestro. Sé que, pues como desafortunadamente la mayoría de las personas revolucionarias y que están siempre en pie de lucha, pues han terminado en la cárcel en algún momento de su vida por defender sus ideales, ¿no? Entonces, ¿qué representó para Paulo Freire el estar dentro de la cárcel cuando estaba con este activismo en ciernes? Incluso todavía no estaba redactado la pedagogía del oprimido. Entonces, fue un parteaguas, sirvió de reflexión. ¿Qué pasó con Paulo Freire mientras estuvo en la cárcel? Opresión tras opresión. Y como tú lo mencionas, aún no estaba escrito la pedagogía del oprimido, pero ya estaba ahí, ya estaba. Había muchas cosas que ponía en la praxis y muchos saberes con los que yo estaba construyendo todo eso. En realidad, eso se construyó por mucha gente, por muchas personas. Y entonces, estando ahí, como que todo se detonó, todo se hizo más evidente. Pude entender la opresión desde otro lugar. Dije, aquí se hace presente en la cárcel toda esta deshumanización, totalmente. Yo viví ese golpe militar en Brasil en 1964 y de ahí me llevan a la cárcel. Y entonces ahí comienzo, ya estaba imaginando esto de la pedagogía del oprimido, había muchos conceptos que estaban girando mi cabeza, que estaba ya poniendo también sobre la práctica, como les digo, y entonces sentir cómo los afectos de la opresión, cómo me permitió comprender, eso me permitió comprender la idea de liberación, todos mis afectos encerrados. La cárcel es un lugar para el dominio, para la deshumanización. En ella comprendí mejor todo lo que planteaba.
No había podido escribir. Ya estaba ahí, pero no lo había escrito. Y entonces más adelante, justo en otra dictadura, en otro lugar, en el exilio, allá en Chile, nace la pedagogía del oprimido. Pero ya venía, es toda una sistematización de aprendizaje. Y por eso la cárcel es un lugar que hace y que permite entender esto de la opresión desde el lugar más deshumano, más destructivo que puede ser los seres humanos. Y es por ello que no deberían existir, creemos, ¿no? No Habemos muchas existan. personas que creemos que deberían ser abolidas las cárceles, las prisiones, y pues la verdad es que a mí me llena de gozo escuchar eso porque cuando se piensa, cuando se cree que va a ser una forma de castigar y de evitar que la gente siga con sus procesos revolucionarios, con sus procesos emancipatorios, pues como en este caso, ¿no? Fue un empuje y ayudó a estructurar toda esa primera etapa, ¿no? De sus teorías, de su praxis y de todo lo que fue a desembocar después, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un gran aliciente el saber que, pues al final, estas cárceles que no sirven para nada, en este caso resultaron como un empujón para acabar de estructurar y de darle sentido a esas ideas que ya venía pensando, maestro. Y tienen Eh, que desaparecer. Justo es eso. Hace rato la pregunta bella que hacían, justo generar esos lugares para emancipatorios, para poder darnos cuenta que entonces la cárcel produce estas opresiones, forma parte de todas estas violencias, y entonces si nos damos cuenta de qué genera esa violencia estructural, desde dónde proviene, quién está destruyendo, quién está vulnerando comunidades, personas, cuerpos que después llegan allá para ser vulneradas otra vez. Eso no creo que sea necesario. Tiene que desaparecer. Nuevos mundos sin cárceles. Maestro, que sus palabras sean, ojalá, lo más pronto posible. Vamos a seguir con unas preguntas, algunos comentarios que nos están haciendo llegar. Eh, Dice Eugenia de Combi, gracias por su respuesta, maestro. El Baster Gordillo de nuevo. Dice, me hace falta espíritu revolucionario. Ay, no sea hipócrita, si usted hasta en la cárcel estuvo por andar de comunista. O me va a decir que lo encerraron por buena persona, por algo existen las cárceles para encerrar a revoltosos como usted. Bueno, la respuesta anterior acaba pues de responder a este comentario de El Baster Gordillo. Tenemos ya muy poco tiempo. Quisiera leer dos preguntas más. Pregunta Omar Esquinca Sánchez, saludos. ¿Cree que esta sea una oportunidad para jamás volver a lo que fue la pedagogía y renovar el aprendizaje? Y yo sumaría una que tiene que ver con cómo hizo para mantenerse en pie de la lucha, ¿no? En pie de lucha ante las adversidades, ante el monstruo que es el sistema, lo que representa y las violencias estructurales, y pues lo hilaría con esto, ¿no? Pues justo cómo hacer en caso de que esta sea una oportunidad para jamás volver a lo que fue la pedagogía y renovar el aprendizaje, y después volvemos con la otra pregunta. Creo que podemos unirlo un poco, ¿no? Hace rato comentaba de poder transitar lo político de manera colectiva, ser generadores de miradas de la realidad, como poder, otra pedagogía, generadores de miradas de la realidad, entrelazamos miradas y provocamos cambios desde lo cual hasta desde lo pequeño, desde lo local, desde lo local, desde lo situado, hasta algo más grande, algo más global. Es importante escuchar las voces también ancestrales, todos esos saberes que nos han construido también, si hacemos un recuento de quiénes somos los que estamos aquí, nos daremos cuenta que somos el producto de muchos aprendizajes, de muchos saberes. Esto para provocar los cambios en nuestras comunidades, en nuestras pedagogías, desde la esperanza, liberar, desde el contexto situado, como les comentaba, si la pedagogía
pudiera ser situada, pudiera mirarse, vincularse, ¿no? Desde específicamente desde alguna comunidad, desde alguna persona, desde un grupo de personas, cómo situamos esas necesidades, cómo generamos que se cuestione ahí en ese lugar. Es importante, es necesario. La opresión busca manipular a las masas. Por eso pensemos lo contrario. ¿Cómo podemos generar masas que puedan entonces pensar distinto, que puedan inventar, reinventar el mundo? ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que hay una gran tarea de los educadores y como lo he planteado y como lo hemos planteado muchas veces, es un aprendizaje mutuo. Entonces, construir nuevas formas de poder colectivo. Por eso decía al principio, sistematizar lo que hemos aprendido también generará fuerza grupal, fuerza colectiva, movimiento político. Pensar en una transformación no podemos pensarla desde la desde la individualidad, sino desde lo colectivo. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues para cerrar con la ronda de preguntas, me gustaría retomar la pregunta que nos hace Olincuatl. Primeramente dice, Paulo querido, es un honor, qué honor que nos acompañe. ¿Qué nos diría a las que pretendemos transformar la realidad a través de los procesos educativos? Y aquí me permito sumar, pues, ¿qué diría a quienes, a los futuros pedagogos y pedagogas y pedagogues del mundo que quisiera compartirles, maestro? Pues muchos me han escrito, me han imaginado, me han pensado, me han invocado, me han conjurado. Y quiero responder a todos y a todas ellas quienes han preguntado a lo largo de estos años, y a ustedes también. Sean constructores de comunes y que siempre cuestionen cuál es su posición para derribar la verticalidad que aprendimos desde esa opresión. En el cuestionamiento está el aprendizaje y por eso será importante generar espacios para cuestionar y para aprender mutuamente. Pensemos la escuela como un lugar para la emancipación, una escuela emancipatoria y revolucionaria, y luchemos para que otros modelos de escuela y de educación sean reconocidas también por el Estado, por el poder, para que sigamos potenciando espacios y sujetos para la liberación auténtica de las personas. Así que ánimo, ánimo, hay mucho que hacer, hay mucho que empezar a caminar, a transformar de manera grupal. Así que no se desanimen, vamos para allá, ahí vamos todos. Esto lo hemos construido juntas y juntos. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues no sé si quienes nos miren tienen algún comentario más, alguna pregunta más. Bueno, esta señora Elvester sigue con la joda. Estuvo en Dice, la ¿y este señor cárcel, quién se cree? El Mesías, seguro de estuvo, ser magisterio puro revoltoso. Dice, pues habrá si, estado en la si cárcel, suena. así es. Muy bien. Pues ojalá existan más revoltosos como usted, maestro, que inunden el mundo con pensamiento crítico, con cuestionamientos y aportando para todos y para todas y para todos en pro de la construcción de un mundo mejor. Maestro, estamos llegando al final. Sabemos que el tiempo es limitado en el más allá y que pues desafortunadamente tiene que volver a No, elevarse no, hacia donde usted está. en realidad me quiero echar el maratón. Voy a ver cómo le hago. No sé, pero voy a andar por ahí. Los voy a andar molestando, sin duda. Gracias, porque la importancia también del conjuro, de la invocación, es hermosa y es preciosa. Les agradezco, porque así como pueden conjurar e invocar a los muertos, también puede funcionar con los vivos. Invoquémonos siempre
y construyamos colectividades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por sus palabras. Estoy empezando a sentir esa interferencia en donde pues seguramente el maestro ya se está elevando o está buscando la forma de seguir pendiente del maratón. Bueno, pues no me queda mucho más que decir, más que agradecerles, agradecer a Levadura, agradecer al Rule por el espacio, por el maratón que se está organizando. Y bueno, recuerden que hay todavía actividades en esta madrugada, ¿no? Que la madrugada es joven todavía, y hasta el día de mañana, que ya es hoy, van a seguir con muchas más actividades. Estén al pendiente. Muchas gracias. Esto fue Radiofrecuencias Rebeldes del Inframundo.